¿Cómo les va? Sigo aquí con el abogado Juan Velázquez. Y, querido Juan, buenas noches. Carlos, buenas noches. Te dejé planteado al final de la conversación de anoche, si ya no hay acusación en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, ¿por qué la Fiscalía Mexicana tiene que investigarlo? Sí, a ver, respecto de eso, Carlos, yo quisiera aclarar algo. Mira, cuando se hizo público que la Fiscalía iba a desestimar, a desistirse de los cargos, aquí algunos opinaron que había que esperar la resolución de la juez, porque en una de esas la juez podía no aceptar. Primero, una juez que debe de tener 200 juicios pendientes, porque como te digo, el del general Cienfuegos estaba programado, y si bien le iba, para el 2022. Una juez en esas condiciones, con ese exceso de trabajo, lo que más quiere es deshacerse de un caso más. Además, un caso complicado, tardado, en fin. Pero estelar, Juan, un caso espectacular. Pero, todos nosotros hemos visto luego esas películas donde sucede exactamente lo mismo. Llega el fiscal y le dice al juez, señor juez, pues fíjese que el testigo de cargo que teníamos ya desapareció, ya se retractó. Bueno, el arma del homicidio, pues se la robaron. Bueno, al final de cuentas no tenemos manera, y como no tenemos manera de continuar, entonces le pedimos a usted que nos tenga desestimando los cargos, para que en ese momento el juez dé un martillazo con su mallete y diga, este asunto se acabó, señor acusado, es usted libre, váyase a su casa, que fue exactamente lo que sucedió en el caso de Cienfuegos. Cienfuegos llegó aquí a México sin cargo en los Estados Unidos, cargos, y sin cargos en México. Por eso pudo irse directamente a su casa. ¿Sí? Sin cargos y en absoluta libertad, como cualquiera de nosotros. Pero con una investigación pendiente que ya le hicieron saber, en tanto que estos documentos que la Fiscalía mandó y que la norteamericana mandó y que la Fiscalía General de la República recibió por acuerdos internacionales, convenios bilaterales, etcétera, a la Fiscalía la obligan a investigar. Claro, no podría hacerse la que la Virgen le habla cuando hay 700 y pico de hojas de acusaciones o señalamientos que entiendo debe investigar. Yo solo planteaba, pues, si ya no tiene causa en los Estados Unidos, ¿para qué seguirla acá? Pero sí hay una explicación lógica que es la que has dado, Juan. Sí, la Fiscalía tiene el conocimiento oficial de unos hechos probablemente delictuosos, de alguien que probablemente los cometió, bueno, está obligada a investigar. Para que en esa investigación muy probablemente resulte que muchos de esos datos, elementos de prueba, allegados en los Estados Unidos por las agencias de investigación, en México sean absolutamente inválidos. ¿O no? ¿O no? Depende de cómo se hayan obtenido. Claro. Y ya por lo pronto, Juan, y creo que en beneficio de la audiencia, vale la pena hacer notar que aún puesta en duda, como tú lo hiciste cuando platicamos, el uso de BlackBerry por parte del general secretario entonces, parece ser que las intercepciones de la DEA pueden realizarse fuera del territorio mexicano porque las centrales, las matrices o lo que sea, están en Estados Unidos y por eso pescan llamadas o mensajes emitidos en distintos lugares.
particularmente en México y Canadá, además de Estados Unidos. Es decir, no se requería una autorización de juez mexicano para que la DEA se hiciera de eso que alega de miles de llamadas. Sí, pero aun suponiendo que hubiesen sido obtenidas de manera legal en los Estados Unidos, en tanto mandamientos de jueces, autorizaciones de jueces, habría que ver si eso obtenido allá tiene alguna eficacia probatoria aquí. Claro. Ahora, Juan, con la experiencia que tienes tan sólida en distintas causas penales, ¿cuál es desde tu perspectiva el derrotero que seguirá el caso en México del general Salvador Cienfuegos Cepeda? Cualquiera de dos. Que la Fiscalía, después de analizar ese expediente y de llevar a cabo sus propias investigaciones, determine que no hay delito o que el general Cienfuegos no es el responsable de haberlo cometido. Una. O no, que si hay datos para llevar a juicio al general Cienfuegos, lo cual yo creo improbable, por conocer al general Cienfuegos, por el tema de las acusaciones absolutamente inverosímil, pero bueno, y para que entonces le pidiera a un juez el libramiento de una orden de aprehensión. Pero Juan, perdóname, es muy importante que respondas a esta pregunta. Aquí supongo que gente desinformada o gente simplemente por mala fe, porque la condición canalla está en muchos actores públicos, se dice que al general Cienfuegos se le debe investigar por otro tipo de casos, particularmente el caso de la muerte de civiles en un enfrentamiento con el ejército en Tlatlaya, en el Estado de México, o por, imagínate, la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Entonces yo te pregunto, hasta donde sabes o legalmente qué es lo que procede, que aquí la Fiscalía se ocupe únicamente de lo que fue la acusación de la DEA, o puede escarbar para ver qué diablos se encuentra de otro tipo de delitos probables. Muy difícilmente, Carlos, porque esas investigaciones de Tlatlaya, por ejemplo, o de los normalistas, exhaustivas, pero bueno, que ahora de todos modos se están llevando a más, no arrojan una sola prueba, un solo dato de prueba, un solo elemento de cargo en contra del general Cienfuegos. El general Cienfuegos era el secretario de la Defensa Nacional que estaba en su despacho, y estando en su despacho y entonces sería el responsable por lo que en un cierto momento unos en otro lugar lejano cometieran, pero a esos acusados, a esos se les acusó por investigaciones, se les llevó a juicio, a otros se les está llevando a juicio y no ha resultado un solo elemento en contra del general Cienfuegos. Pero más allá de eso, en estricto rigor, al general, la Fiscalía General de la República puede, si no esos casos, buscarle otros distintos a lo que fue la acusación en Estados Unidos, es lo que te pregunto. ¿Sí? Porque me parece que si buscara otros, daría lugar a que se interpretara como una persecución política, o sea, de a fuerza encontrarle algo para meterlo a la cárcel. Sí. Bueno, a ver, a cualquier persona, en tanto haya una denuncia en contra de esa persona, se le puede investigar. En tanto los delitos o la posibilidad para investigarlos, para perseguirlos, no haya prescrito por el transcurso del tiempo. Pero una cosa es investigar y otra cosa es encontrar. No. Y por ejemplo, hasta hoy al general Cienfuegos absolutamente nada se le ha encontrado, y yo te puedo asegurar que nada se le encontrará. Ahora, Carlos, nos falta la segunda alternativa que podría ser en el caso del general Cienfuegos, si se encontrara el delito
o una probable responsabilidad de él, que se le llevara a un juicio. Pero que se le llevara a un juicio, probablemente, si es que es el caso, con un arresto domiciliario o un aprisionamiento en una prisión militar, pero, y entonces aquí voy a decir algo que también otros muchos me parece que han equivocado. Al general Cienfuegos no se le enjuiciaría en el fuero militar. No, desde luego. Pero hay muchos que han dicho que entonces los tribunales militares y que seguramente lo van, que porque son delitos contenidos en... Esta es la ignorancia, porque no serían delitos a la disciplina militar, sino delitos cometidos en el área civil y por lo tanto son tribunales civiles los que tienen que hacerse cargo. Entonces, exacto. ¿Y para qué entonces esa sentencia que hubiera a favor o en contra, pero que yo digo que en su caso sería a favor, no tuviera la sospecha del mando superior que por consigna hubiese resuelto? Sí, no hay lugar al encubrimiento, pues, porque no hay lugar al encubrimiento. No quedará en manos ya de arranque, es la Fiscalía Civil en manos del doctor Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República, la que tiene la investigación. No se ha dicho que tenga que ser la Procuraduría de Justicia Militar y en ese sentido, pues el derrotero, cualquiera que sea el desenlace, será en el área civil, ¿no? Lo que pasa es que he leído la opinión la afirmación de muchos expertos precisamente en esto. Bueno, ahí es donde yo digo, ojalá tuvieras cuidado. Eres abogado, no eres periodista, yo sí lo soy. Y yo desconfío mucho de periodistas que se dedican más bien a la especulación sin información sólida, precisa, concisa, maciza. Y entonces, a falta de información, lo que hacen es emitir calificativos o perderse en un laberinto de especulaciones. Y yo creo que pues simplemente no hay que hacerles caso, pues eso es producto o de la ignorancia o de la insidia. Sí, Carlos, estoy de acuerdo. Querido Juan, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias, Juan Velázquez. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias.